Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Es para mí un motivo de mucha alegría poder compartir con ustedes en esta preciosa mañana y poder disfrutar de una meditación cotidiana más. Así es que vamos a iniciar con oración. Quisiera que todos ustedes nos acompañaran y podamos elevar nuestro corazón a Dios a través de la oración. Así que oremos por favor. Soberano y eterno Padre, bendito sea tu nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecerte por el don de la vida, por la oportunidad que nos das de poder elevar nuestro corazón al trono de la gracia y poder recibir las instrucciones, la dirección correspondiente para poder hacer tu voluntad en esta tierra. Oramos de manera muy especial por nuestros hermanos que están con problemas de carácter familiares. Oramos, Señor, por esos matrimonios que quizá están pasando dificultades. Oramos también por los que tienen problemas en cuanto a la salud. Deseamos que tu bendición sea sobre cada uno y concédenos, Señor, la oportunidad de seguir creciendo espiritualmente. Quédate, Señor, en nuestros corazones. Bendice a nuestros queridos hermanos también que se conectan para meditar con nosotros este momento tan especial. Guárdanos y llénanos de tu bondad. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, en esta oportunidad tenemos un mensaje o una meditación. Siempre tenemos de base el libro matutino El Cristo Triunfante. Ese es el libro que tenemos de base y queremos compartir con ustedes la meditación del 11 de mayo, en el cual lleva por título No se puede ocultar ningún pecado de la vista de Dios. Quizás nosotros tengamos en nuestra mente el poder ocultar todo lo que podemos de nuestras actitudes, especialmente las que no sean buenas ante Dios. Cuando nos resulta quizá un plan mal, o quizá cuando nosotros actuamos de una forma desconsiderada, tal vez no sintamos que sea una forma de ofender a Dios. Y eso nos va preparando para ir dando pasos más degradantes, pasos más graves a la vista de Dios, que se vienen a terminar en que son ofensivos, son pecados gravísimos ante la vista de Dios, y eso nos separa totalmente del Señor. Por eso en esta mañana queremos tocar el tema de que no podemos ocultar nada, mis hermanos, ante Dios. Nada se puede ocultar. Todo lo que hagamos está a la vista del Señor. Por lo tanto, tenemos nuestra cita bíblica en el libro de Josué, en el capítulo 7, versículo 15. Y nos dice de la siguiente manera: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mis queridos hermanos, noten ustedes que este versículo de Josué denota o expresa anticipadamente la sentencia que Dios había dado justamente a los israelitas, que tenían que hacer una tarea importante, tenían que hacer una tarea ordenada por Dios. Y resulta que ellos tenían que enfrentar y tenían que destruir la ciudad de Jericó. Pero Dios había dado una orden. Había dado la orden de que nada de oro, nada de plata, nada de bronce ni ninguna cosa de valor debería ser tomada como botín por las personas. Y entonces todo el botín, digamos, que deberían haber conseguido o debieran conseguir, debería ser dedicado a la casa de Dios, al tesoro de Dios. Eso era el argumento que Dios había dado, con la sentencia de que si alguien era sorprendido en anatema, entonces dice claramente la Biblia
él y todo lo que tiene, es decir, su familia, sus hijos, todo lo que poseía, ganado, animales, sería quemado, dice aquí. Ese era el pacto de Jehová. El que se encontrara quebrantando de esta manera el pacto de Dios sería quemado en medio del campamento de Israel. Esa fue la sentencia según lo dice el libro de Josué antes de que ellos emprendieran la conquista de la ciudad de Jericó. De tal manera, hermanos, que ellos conocían perfectamente lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Al igual que nosotros, hoy tenemos un panorama tan claro sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por lo tanto, al avanzar un poco más en el pecado, cuando la gente avanza en el pecado, no hay otra forma más que decir que se sometieron voluntariamente a la maldad. Por lo tanto, hay culpabilidad. Debemos saber que ante la vista del Señor nada puede ser oculto. El consejo de la inspiración dice lo siguiente: el Señor no especificó quién era la persona culpable, pero dio instrucciones con respecto a cómo debía procederse. Dijo: os acercaréis pues por la mañana, vuestras tribus, y a la tribu que Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare, se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, se acercará por sus varones. Hermanos, esta declaración del testimonio está haciendo alusión ya a la terrible condición que este personaje llamado Acán cometió delante del Señor. La historia nos relata que después de la conquista de Jericó, vino Acán y tomó, dice la Biblia, del botín que estaba ahí, un manto babilónico, también tomó lingotes de oro, y él consideró que era parte de que su esfuerzo había sido poco premiado, y por lo tanto dijo: esto me lo voy a llevar a casa. Y se lo tomó, mis hermanos. Lo tomó delante del Señor. Y él se lo llevó para su casa para poder beneficiarse directamente. No hay duda, mis hermanos, que esta actitud generó el descontrol no solamente del pueblo, porque vimos nosotros que Dios ya no bendijo al pueblo. La siguiente misión que tuvo que enfrentar el pueblo israelita fue completamente un fracaso. ¿Pero por qué fue eso, mis hermanos? Porque la Biblia nos dice que había anatema en el pueblo de Dios, y mientras no se sacara al anatema no podrían obtener ninguna victoria más. Solamente debería ser sanada el problema, debería ser subsanado el problema para poder nuevamente gozar de las bendiciones de Dios. Esto nos debe a nosotros dejar, mis hermanos, un panorama de que como iglesia debemos interesarnos por la condición espiritual de nuestros miembros. No podemos permitir que nuestros miembros estén actuando de una manera deshonrosa de parte o contra Dios, más bien dicho, contra el Señor. Porque eso no solamente afecta la condición espiritual del que peca contra Dios, sino que también afecta la condición espiritual de los que están relacionados con él. Así fue el acto cometido por Acán, que no solamente le pasó factura, por así decir, a él en su persona, sino que todo el pueblo se vio contaminado y se vio desfavorecido por la presencia de Dios, se vio afectado por esa acción malsana, por ese pecado acariciado, por ese pecado escondido que el pueblo israelita tuvo que enfrentar. Ahora, mis hermanos, la forma en que Dios utilizó para poder solventar el problema es interesante. Como leíamos en el párrafo anterior, también lo pueden entender ustedes en la Biblia, Dios no señaló directamente al culpable porque Dios tenía un objetivo,
Dios quería que sea la persona quien literalmente diga: yo he cometido este pecado, he hecho esta maldad, para que él confiese. Le dio tiempo para hacer la confesión, pero lamentablemente vemos que el culpable no se quiso exponer, quizá pensando en que no era el único que había cometido el error. Eso debe ser para nosotros un señalamiento o una advertencia terrible para que tengamos cuidado de no andar nosotros con pecados escondidos. No hay pecado, como dice el título, que se pueda ocultar a la vista de Dios. Nosotros necesitamos poder confesar nuestras culpas a Dios. No es el tema de la confesión, pero nosotros hemos aprendido que debemos hacer 3 tipos de confesiones. Si la confesión es una ofensa directamente a Dios, pues nosotros debemos hacer la confesión a Dios. Si el pecado que hemos cometido ha sido no solo contra Dios, sino contra el prójimo también, entonces nosotros debemos confesar también al ofendido y ahora confesar después a Dios. Y si la confesión es de carácter pública o la ofensa es de carácter pública, también nosotros debemos hacer esa confesión pública. A Acán, en este caso, que es el que estamos tocando, se le dio la oportunidad de que él pudiera, de alguna manera, dar a conocer el error, el pecado que había cometido. Por eso se le dio este énfasis de que Josué debía hacer acercar a las tribus primero, por cada nombre representativa, y Dios dijo que la tribu que él escogiera se presentaría por sus cabezas de familia. Y luego la familia que Dios tomara podría acercarse por todos los varones que tenían, y luego fue señalado lamentablemente este personaje llamado Acán. Así que, así tamizado el asunto, dice el espíritu de profecía desde el fondo, el Señor revela el hecho de que está al tanto de las cosas deshonestas escondidas. Aunque las personas crean que están escondidas, en todo el proceso, Acán manifestó una clara decisión de no reconocer su pecado, pero ahora el Señor habría de arrojar su pecado sobre él. Interesante declaración, mis hermanos, la que tenemos aquí. Debemos buscar en la Biblia esa consejería que advierta nuestra experiencia, que advierta nuestra vida, para que nosotros podamos dejar de hacer este tipo de acciones o pecados acariciados en nuestra vida, que al final traen desánimo, al final traen destrucción, traen muerte. Como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, y por lo tanto cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos evitar hacer lo que no debemos hacer delante de Dios. Quizá podemos ampliar un poquito el sentido de esta meditación. En nuestras iglesias, nosotros tenemos que tener el conocimiento, o por lo menos luchar por estar informados de la condición espiritual de nuestros miembros. Hay miembros de iglesia que no están viviendo nuestros principios. Hay miembros de iglesia que así abiertamente están desobedeciendo aspectos o principios que Dios nos exige que nosotros como pueblo podamos vivirlo. Podríamos mencionar algunos aspectos interesantes. Hay hermanos que no están cumpliendo con la reforma ProSalud. Hay hermanos que están teniendo problemas serios en los matrimonios. Hay hermanos que están poniendo en primer lugar sus preferencias, sus gustos, su egoísmo, y no están también cumpliendo con la parte especial de devolverle al Señor lo que le pertenece, los diezmos. Entonces, todos esos aspectos, mis queridos hermanos, debemos nosotros tomarlos en cuenta. El problema de Acán es que se llevó lo que es la primicia ahí, parte del dinero que correspondía solo a Dios. Entonces, en ese sentido, Acán fue culpable delante de Dios y afectó a todo un pueblo.
Así que vale la pena que nosotros también, queridos hermanos, podamos examinar nuestra vida y ver dónde estamos fallando delante de Dios para que así vengamos a Él ante su presencia antes que el juicio de Dios se desarrolle y podamos quedar nosotros expuestos al peligro y por supuesto a la destrucción. Otro consejo inspirado dice de la siguiente manera: si Josué hubiera denunciado el pecado de Acán, muchos habrían simpatizado con el culpable, cuando éste hubiera dicho ser inocente, y de este modo, con su criterio humano, lo habrían considerado un maltrato. Cuando algunas personas son reprobadas por sus pecados, hay muchos que, ignorando a Dios, actúan de este modo. Por esta razón, Josué dirigió a Acán y dijo: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Esta es una técnica, hermanos, muy interesante, que todos nosotros, como parte del ministerio del Señor, los que somos ministros, debemos tomar en cuenta. Necesitamos acercarnos a las personas. Nuestro pueblo está cometiendo algunos errores graves, hermanos, y debemos actuar con personalidad, pero también con mucho cuidado. Es posible, como dice aquí el escrito, que si Josué hubiera actuado de una forma drástica, de una forma pesada, por así decir, no hubiera conseguido lo que al final se consiguió, la confesión de Acán. El problema, mis hermanos, es lo que dice acá, que si nosotros no actuamos sabiamente, muchas personas que no son culpables simpatizarán con el culpable. Ahí está el detalle, que nosotros debemos tener esa reflexión tan importante para no cometer errores. Hay gente que es culpable, ya lo dijimos en la iglesia, pero si un ministro no actúa con cuidado, con criterio, con precaución, puede generar que otras personas, otros miembros de la iglesia que no sean tan culpables o no sean culpables de nada, simpaticen con esa persona que es culpable, y podría generarse un problema mayor. Es interesante cómo Josué trató el caso y lo llamó con amor, podríamos decir, porque le dijo: a ver, hijo mío, dime lo que has hecho, porque había sido señalado ya. Había sido señalado. Noten ustedes que la historia nos dice que Acán ya había sido señalado. Dios había escogido la tribu de Judá, a la familia de Acán, de los hombres de la familia de Acán. Acán había sido escogido, es decir, señalado ya como culpable, como responsable de los fracasos que el pueblo israelita estaba teniendo ya por sus pecados cometidos. Y a pesar de que Josué ya tenía la certeza de que Dios lo había señalado como culpable de esas acciones, ahora viene Josué y con un espíritu amoroso, con táctica, se acercó a él y le dijo: ahora ven, hijo mío, cuéntame, dale gloria al Señor y cuéntame qué es lo que has hecho. Decláramelo ahora. No hubo razón para que Acán pudiera negarse, ni tampoco retractarse de los pecados cometidos. Digamos, él declaró tranquilamente porque él sintió que lo estaban tratando bien. Al final fue una táctica muy hermosa, muy interesante, muy inteligente de parte de Josué para poder encontrar la confesión de este personaje. Y este detalle es muy importante también, hermanos, porque cada ministro y cada persona encargada de llevar a cabo este tipo de acciones o de correcciones en la iglesia, cometemos el error de que si un personaje, por hablar con él de forma tranquila, de forma amorosa, logra concedernos una confesión de pecados graves, entonces nosotros muchas veces, hemos cometido algunos errores, pero creo que debemos mejorarlo en el sentido de que nosotros le decimos: mira, hermano, este es un pecado grave,
pero vamos a esperar y si la gente lo conoce, pues lo vamos a declarar. No, mis hermanos, cuando Josué se dio cuenta de la confesión literal de Acán, no hubo cambio, la sentencia fue ejecutada. Dios había dicho al principio que el que se encontrara como anatema sería quemado, él y todo lo que poseía. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos una declaración que Acán confesó con Josué lo que había hecho, pero su pecado no fue expiado. Se cumplió la sentencia del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros nos toque desarrollar cuestiones en la iglesia, hay que lograr, con la ayuda de Dios, que las personas puedan declarar lo que han hecho, pero una vez declarado no tenemos autoridad para decir, mira hermano, no lo vuelvas a hacer, tienes que mejorar. Si es pecado abierto, hermano, tiene que ser ejecutada la sentencia. Si disciplina, disciplina. Si exclusión, exclusión, según lo que estamos viendo acá en el consejo de la palabra del Señor. Dice un escrito más. El Señor le había indicado a Josué lo que Acán había hecho, pero como había quienes se guiaban por la conmiseración, excusando con frecuencia al transgresor, Dios tenía ahora el propósito de darle a Israel una lección que sería de beneficio aún en nuestros días. Por lo tanto, Josué apeló al joven para que confesara lo que había hecho. Interesante. Aquí el consejo inspirado no nos deja a nosotros motivo para poder pensar otra cosa. Debemos luchar. Esto implica que nosotros no debemos callar los pecados que nos damos cuenta que hay en la iglesia y que aunque nosotros conozcamos el pecado, no podemos actuar deliberadamente diciendo, bueno, este es culpable, ejecutémoslo ya. Tenemos que lograr la confesión con la ayuda del Señor para que los demás queden comprendidos lo que se ha cometido y no vengan a hacer un problema mayor en la iglesia con consideración, diciendo, no, pobrecito el hermano, hay que darle oportunidad, hay que tenerlo más tiempo, porque en ese sentido, mis hermanos, lo que logramos es que la iglesia se degrade más. Así que, mis queridos hermanos, Dios quiera que nosotros podamos hacer lo mejor que podamos, porque el Señor nos está aconsejando hoy. Y es un motivo que nosotros debemos también tener en cuenta para la hora de resolver los problemas o los pecados que puedan haber dentro de la iglesia del Señor. Otro escrito dice, Acán confesó y dijo verdaderamente, yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Y todos los israelitas, hermanos, ¿qué pasó con ellos con Josué y los demás? Cuando confesaron, cuando Acán confesó, no le dijeron, ay, pobrecito el Acán, hay que darle una nueva oportunidad, hay que ver porque pues él lo hizo sin conocimiento. No, hermanos, el pecado de Acán fue consentido, fue con conocimiento, sabiendo lo que Dios había advertido ya de lo que sucedería. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos una tarea grande que hacer. Y cada uno de nosotros debemos luchar por hacer lo mejor que esté a nuestro alcance. Al final dice la Biblia que todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Ese fue el triste resultado de un pecado acariciado, de un pecado escondido que las personas, o en este caso Acán, mantuvo hasta el final. No hay duda, mis hermanos, que también si nosotros hacemos lo mismo, mantenemos pecados ocultos, mantenemos cuestiones que no son buenas delante del Señor, al final seremos ejecutados, la sentencia será ejecutada por parte del Señor. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, y que en esta meditación podamos aprender algo muy valioso y que nos ayude a comprender la urgencia y el terrible resultado que vendrá al tener pecados ocultos en nuestra vida.
Que el Señor os bendiga, mis amados hermanos, y nos ayude a mejorar. Es mi mejor deseo. Amén. Quisiera elevar una oración al Señor y espero que ustedes me acompañen también. Oremos, por favor. Soberano y eterno Padre que estás en el cielo, muchas gracias por darnos esta advertencia, esta consejería en esta preciosa mañana. Deseamos nosotros sacar de nuestra mente y de nuestro corazón esos pecados que están todavía en nuestra vida. Concédenos, Señor, el poder recibir el perdón, apartarnos de lo malo. Saca de nuestra mente y nuestro corazón los errores y los pecados que todavía existen en nuestra vida. A veces somos conscientes y a veces inconscientes, pero queremos, Señor, que tú nos lo señales y que no podamos nosotros caer en esos vacíos para no pecar contra ti. Oramos por nuestros hermanos, oramos por los que están padeciendo alguna necesidad, oramos de manera muy especial por este matrimonio de Luis con su compañera. Señor, por favor, ellos están en Texas, en Estados Unidos, y están teniendo esas dificultades. Permite, Señor, que puedan comprenderse y ellos mejoren su relación matrimonial y también su relación espiritual con Dios. Queremos tu bendición y queremos también tu aprobación. Estos favores los pedimos junto al perdón de los pecados, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, que Dios os bendiga y Dios conceda su gracia para que nosotros alcancemos la victoria final. Saludos a todos los que se conectaron, que el Señor les bendiga grandemente y si Dios lo permite, en una próxima oportunidad nos estaremos viendo una vez más. Hasta pronto.